No, hay dos cosas puntuales que dice el señor Caipani del gobierno regional en Cusco. En primer lugar, que esta es un área intangible, no la puedes vender, no la puedes lotizar, nada. Y en segundo, lógicamente, no menos importante, hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Cultura justamente para esclarecer esta situación. Hay un proyecto en marcha y no puede haber un proyecto en marcha, Claro. y mucho menos una zona arqueológica que quieres potenciar cuando tienes un problema de tierra, de distribución de los terrenos ahí. Mucho menos si es que tienes venta ya de terrenos ahí, porque te puedes encontrar en un grave problema. Y ese Son 200, eso ya se ha lotizado, se ha parcelado y se ha empezado a vender. Hay 200 dueños, se supone. Así es. Hay 200 personas que ya compraron, que tú no sabes si esos 200, algunos ya compraron y vendieron. Claro, o sea, son por lo menos 200 dueños distintos. Ustedes imagínense ponerse con 200 personas de acuerdo. Hablemos de obras recientes. El aeropuerto. 10 años para lograr sanear los terrenos alrededor porque vivían otras personas. Y ojo, personas que no vivían en ninguna zona arqueológica, que habían vivido efectivamente hace 30, 40, 50 años en la zona, no tenían títulos de propiedad, pero el Estado los estaba expropiando y había que pagar un justiprecio. 10 años para resolver esa situación. Hay otros lugares, centros comerciales, Centro Comercial Camino Real. Como tiene un montón de dueños, no se pueden poner de acuerdo todos sobre cuál es el plan para ponerlo en valor. Conclusión, abandonado a su suerte en pleno centro de San Isidro. Y eso mismo le puede pasar a Choquequirao. Así es. Es una situación muy compleja y lamentablemente seguimos esperando una respuesta. O sea, ya van pasando los días y no tenemos una respuesta. Pero vamos a hacer las cosas un poco sencillas para las autoridades, planteando las cuatro interrogantes enormes que hay en torno al caso que hemos presentado. Caso que descubrieron nuestros compañeros Eddie Tapia y José Jara durante un viaje. Vamos a verlo porque lo tenemos aquí un poco para que tomen nota las autoridades de las que estamos esperando una respuesta. ¿Por qué les estamos preguntando? ¿Qué cosa les estamos preguntando? ¿Qué es lo que queremos saber? O sea, ya lo tienen fácil. Cuestionario. El balotario, prácticamente. ¿Cuáles son las interrogantes sobre el tema de Choquequirao? En primer lugar, la Cooperativa Agrícola Ganadera Alto Salcantay ha iniciado, según información que hemos encontrado en internet, actividades en mayo de 1986. Sin embargo, el caserío de Marampata, realiza el pago de los predios desde 1959 en el municipio de Moyepata, Anta. Claro, uno podría decir, sí, pero el hecho que tú pagues los impuestos no te hace ser propietario. Pues sí, y acá tenemos la evidencia de lo que ellos dicen. El impuesto a los predios rústicos, segundo semestre de 1959, tienen otro el primer semestre de 1962. Ojo, que toda esa documentación está en el file que tú tienes. Y ojo, es bastante amplio. Y en ese punto 1, entonces entramos con dos problemas, porque el problema 1, Cooperativa Agrícola Alto Salcantay, primero que supuestamente está ubicada en la Convención. La Convención no es Anta, son provincias distintas. Entonces, está en un lado, pero le pagaban los predios o los impuestos a otra provincia. Entonces, ahí es un problema de límites. ¿Cómo puede ser la dueña? A ver un poco cómo empieza a comenzar todo ese problema. Entonces, ¿es de la Convención o es de Anta? Y el punto 2. Ahí mismo lo dice, la cooperativa registra actividades desde 1986. Y ustedes vieron la nota que les presentamos con este representante, el vicepresidente de la comunidad. Y él decía que ellos heredaron este terreno de Choquequirao en 1879. Así es una situación bastante peculiar. Pero vamos a escuchar ¿No existían cuando lo heredaron? Sí, o sea, vamos a escuchar lo que dice uno de los dirigentes de Marampata precisamente sobre esta situación. Porque esta situación te evidencia también que esa zona, claro, tú lo puedes haber heredado en determinado momento, pero después ya esa zona se ha declarado como intangible. O sea, ya hay una protección sobre esta zona. Vamos a escuchar lo que dice uno de los representantes de Marampata. Vamos a escuchar sus declaraciones para que entiendan un poco lo que dice uno de los habitantes de esa región. Esto no se pueden titular porque pertenece al Estado peruano. Son zonas intangibles. Está protegido por ley la 28296 y está dentro del ACR Choquequirao. Está protegido por el Decreto Supremo la 022-2010, ¿no? MINAN 2010. Todo esto están protegidos, son zonas protegidas. Y ustedes, como ven, Choquequirao pertenece al polígono del Parque Arqueológico de Choquequirao. Bueno, ya lo deja en claro el señor Vegaso. Esto es un área protegida.
no puedes empezar a lotizar ni a vender. O sea, no es que mañana vas a encontrar a alguien que se pone a lotizar Machu Picchu y se pone a vender. O sea, no se puede hacer eso. Claro, pero vamos a seguir viendo el cuadro. O sea, ahí tenemos ya la primera interrogante, o sea, para las autoridades que quieran venir, que estamos esperando. Solo quiero hacer la precisión, ¿no? Decían, inicia actividades como cooperativa agrícola ganadera Altos Alcantay en 1986. El vicepresidente decía que ellos habían heredado en 1972. Habían heredado muchos años antes de su fundación formal. Así es, casi un poco más de 10 años antes ellos ya habían recibido en herencia, pero no hay una documentación, porque para que tú puedas recibir en herencia, como tú bien señalas, tienes que tener todos los documentos saneados, porque no te pueden heredar algo del aire. No O existe. sea, te heredo a la playa. Claro, ¿Qué documento tienes que me vas a dar? Ellos me contaron, él me dijo que me iba a heredar. Eso a nadie le importa para la ley, me refiero. Pero aquí viene la segunda interrogante al respecto. Hay un estudio de suelo para el teleférico. Aquí hay toda... Eso va para proinversión. Así es. Hay un estudio de suelo para el teleférico porque los pobladores aseguran que ese terreno no es apto, al menos en la estación de desembarque Choquequirao que llega desde Quiuñaya. O sea, ellos mismos, lógicamente, siempre apelas a la gente que vive ahí, que conoce bien la zona, sabe qué tan débil puede ser el terreno, saben si es propicio para una construcción, para hacer una carretera. Finalmente, ellos viven ahí. O sea, tú no te apareces un día después y ya eres un experto en el tema geográfico. No, las personas viven ahí y ellos conocen. Vamos a escuchar nuevamente al señor Vegaso lo que nos dice respecto a este proyecto, del teleférico que ya tiene un video de YouTube, que se ha promocionado, que se está tratando de impulsar. Vamos a escuchar lo que dicen los habitantes de Marampata sobre esta situación. El teleférico viene de Quinguaya, así están los estudios que están haciendo, al Usno. Usted ve el Usno que está al frente, más abajito, allí lo van a hacer una base, o sea, va a venir directamente a Choquequirao, donde incluso no está permitido, esto están zonas protegidas. ¿Y cómo le van a hacer una empresa privada donde hay zonas de erosiones? Está corriendo riesgo Choquequirao. Y por lo tanto, ¿por qué no viene? Vamos a este lado queda Cachora. Cachora, o sea, prácticamente le están quitando el galón del teleférico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no le hacen de Cachora al frente una carretera y que venga pues a este pueblo de Marampata para que sigan siendo beneficiados del proyecto del teleférico? Y por lo tanto nosotros solicitamos a las instituciones públicas y privadas que están a cargo de este teleférico, a Proinversión y Mincetur, que vengan, que analicen estas cosas, que al frente debe venir la carretera y que venga a Marampata este teleférico. Eso es lo que nosotros pedimos. Ajá, muy interesante. Claro, está muy bien un proyecto de inversión de esta envergadura. Y no se oponen a eso. Ellos no están para nada en contra de una situación de ese tipo. Sin embargo, sí plantean, o sea, hay un estudio óptimo para ver si esto es factible. Lo está diciendo un señor que vive ahí desde hace muchísimos años y nos está diciendo, o sea, van a poner la estación central en un terreno que es erosionable y que lógicamente está sobre parte de lo que es el complejo de Choquequirao. Y aquí es donde viene la otra interrogante, el tema. El complejo de Choquequirao solo ha sido descubierto en un 40%, es decir, no ha sido explorado en su totalidad. Todavía no se descubre todo lo que puede albergar. Claro. Algo como lo que mencionábamos hace unos días de Machu Picchu y el reloj del Sol, por ejemplo. Claro. O sea, está al frente, está relativamente lejos, pero se está contemplando si es que hay estructuras arqueológicas similares, hay más cosas. Esto lo están diciendo arqueólogos, o sea, todo esto se ha descubierto en un 40%. Hay mucho más por descubrir, hay mucho más por estudiar, porque esto necesita un estudio bastante amplio de mucho trabajo. Sí. Y en medio de esta situación, se ha contemplado también el impacto ambiental en la ruta del teleférico. Esta es zona del oso de anteojos, ¿eh? Y también es una zona de avistamiento de aves, que de hecho son zonas que están señaladas ahí. En todo este complejo se ha señalado eso, o sea, hacia el lado sur se ha especificado que es territorio donde está el oso de anteojos, también hay un mirador para aves, o sea, se ven cóndores, y todo esto, lógicamente, se va a ver alterado cuando tú pongas un teleférico. Algo de eso se ha contemplado ahora que hay mucho interés en contemplar el impacto ambiental de una obra, mucho más si se trata de un complejo arqueológico. No, además estás hablando de un avistamiento de aves. Hoy en día Perú ha tenido el primer lugar de estos bird watchers en la variedad.
es un turismo muy específico que mueve mucho dinero en el mundo, si esta es una zona de avistamiento de aves, porque no es que tú intervienes la naturaleza y simplemente se arrime el oso, el ave pasa por el otro lado y le da la vuelta al teleférico. No funciona así. Estás interviniendo un área que es su hábitat, que es su casa, como que fuera nuestra casa, la tuya o la mía, y que de pronto te pasa el teleférico, eso obviamente afecta e impacta. Más si tienes en cuenta que no es una obra que ya hoy día la vamos a iniciar pasado mañana y terminamos al día siguiente. No. Esto es algo que va a demorar muchísimo tiempo y ya te imaginas. La zona es complicada. Así es, el impacto ambiental que eso va a tener. Hay que tener en cuenta también que estábamos esperando una entrevista de las personas de Proinversión que iban a venir precisamente el día de hoy, pero cancelaron a último momento. O sea, entiendo que tienen muchas cosas que hacer, debe ser un tema complicado, debe ser una agenda un poco atareada, compleja, pero estamos esperando también su pronunciamiento sobre estos dos temas que son sumamente importantes. Dentro de esta situación hay un comunicado de SUNARP, que es precisamente el que tengo aquí, y ese se refiere a las presuntas invasiones dentro del área de conservación regional de Choquequirao. Bueno, lo tienen aquí, está impreso también con el logo de SUNARP. Ese es un comunicado del año 2021. No es que es ahorita a partir de lo que nosotros hemos puesto en pantalla. En agosto del 2021, ellos ya habían contemplado presuntas invasiones dentro del área de conservación regional de Choquequirao. Esta es una nota de prensa, es una nota enviada por el equipo de prensa de SUNARP, que está en la misma web, en la misma web del gobierno. Pero aquí hay algunas cosas que llaman un poco la atención. En primer lugar, ellos señalan que de acuerdo con la verificación de antecedentes, se ha determinado que la persona jurídica denominada Cooperativa Agraria Ganadera Alto Salcantay es propietaria de 30.697 hectáreas, inscripción registrada en la partida electrónica 03000-404 de 1985. 85. Igual, nuevamente, ellos existen desde mayo del 86. Así es. Entonces, tiene ahí cierta similitud. Es futurista. Así es. El 7 de agosto del 2012 se inscribió en la partida 11024246 de la Oficina Registral de la Convención el área de conservación regional Choquequirao. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que ya se estaba registrando que esta era un área protegida. O sea, tiempo después, en el año 2012. Sin embargo, en julio del 2016, o sea, 4 años después, la Cooperativa Agraria Alto Salcantay comenzó a parcelar parte del predio de su propiedad. ¿Qué quiere decir? Que se tenían todo un espacio grande, lo empezaron como a lotizar, a dividir, a partir en pedacitos, exactamente. ¿Por qué hicieron esto si 4 años antes ya se había anunciado la creación del parque de Choquequirao? Sin embargo, sobre la base de esos antecedentes, eso es lo que dice SUNARP, la SUNARP ha iniciado acciones de verificación a fin de constatar que el procedimiento de inscripción se realizó en estricto cumplimiento del marco normativo aplicable. O sea, esto es del año 2021. 3 años después, ¿en qué quedó esa verificación? Estamos viendo que ya se ha lotizado, o sea, han continuado lotizando, probablemente los mismos lotes que tenían, pero ya los han vendido 200 veces. Claro, ese es el problema. Si se supone que ya en el año 2021 SUNARP había observado algo extraño, porque ojo, no es que tú no puedas ser dueño de un lugar donde encuentran algo arqueológico, porque tú podías haber sido el dueño, pero lo que se entiende en la ley es que uno sea el dueño previo. O sea, esta es mi casa y por alguna razón mañana en medio de una excavación aparece una huaca que uno no sabía que existía, aparece algo así espectacular. Entonces, lo que te dice el Estado es, ok, tú eres el dueño, pero yo soy el administrador de absolutamente todo lo que está, todo lo arqueológico vinculado. Claro, entonces, ahí entras a un proceso distinto porque ya no es fácil que tú vendas eso. Exacto, no lo puedes vender y menos lo puedes partir en pedacitos, no lo puedes alquilar. Prácticamente eres un dueño en nombre, porque en la práctica no vas a poder hacer absolutamente por eso nada. Mejor es que el Estado incluso te expropie, te pague el justiprecio y te vayas a otro lado. Pero aquí estás hablando de algo que estaría inscrito desde los años 80, según la información, y que en los años 80 son dueños de esta tierra, no se sabe exactamente cómo, porque estaba en líos limítrofes, pero bueno, eran dueños. Se creó el parque de Choquequirao y a partir de eso... En el año 2012 se establece como área de conservación regional. Y a partir de eso ya no se pudo vender, lotizar, pasar, traspasar, ya estás frito pescadito, como se dice. Y sin embargo se empezó a hacer. Y lo más triste... 4 años después empezaron a lotizar. Pero del 2021 al 2024, según denuncia la gente en Marampata, hay más de 200 lotes vendidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se han inscrito esas ventas? O sea, ¿cómo es que esta venta ha podido realizarse inscrita con un trámite formal legal
si es que ya tenían una investigación de SUNARP. ¿Qué es lo que dice acá? Sobre la base de estos antecedentes, SUNARP ha iniciado acciones de verificación. Te va a saltar una observación, porque es lo que normalmente ocurre en SUNARP. Si tú tratas de vender, comprar, inscribir algo que tiene una observación o está sujeto a verificación, te sale que no puedes continuar con el trámite. No, puedes continuar con el trámite. bloquea. Así es. ¿Por qué? Porque está sujeto a una verificación. Y acá hay un dato sumamente importante. Todo trabajo, todo proyecto que se realiza en un área arqueológica necesita la investigación de un equipo de arqueólogos, justamente para verificar que no estás destruyendo ningún centro sumamente importante, ningún vestigio histórico, ni parte de un complejo arqueológico. No sabes qué es lo que puede haber. Si puede haber más muros, si puede haber algún tipo de edificación que está escondida entre la vegetación, qué sé yo. Todo esto se realiza. O sea, las mineras, empresas constructoras, si realizas carreteras, lo que fuera, necesita una investigación de este tipo si es que está dentro de un parque arqueológico como este. Y si incluso aquí en lugares donde no son parques se tiene que tener un arqueólogo. ¿Recuerdan estas obras de Cálida que ponen gas en distintos distritos de la capital? ¿Cuántas veces hemos hecho los enlaces que han descubierto, han encontrado huacos, han encontrado murales, han encontrado distintas cosas y son arqueólogos los que hoy trabajan para ponerlo en valor, para entregárselos al Ministerio de Cultura? No es que uno va simplemente, pone lo que quiere. Si imagínense eso sucede, toda la gente que trata de construir algo en Cusco sufre un parto, porque prácticamente el Cusco todo es arqueológico. En Cusco excavas una piedra y encuentras un huaco, encuentras un mural, encuentras algo que le pertenece al Imperio Incaico, porque es la cuna del Imperio Incaico por excelencia. Entonces, en el Cusco es como, para cualquier cosita necesitas un arqueólogo, necesitas permiso del Ministerio de Cultura. Y si SUNARP emitió esa observación, ¿qué hicieron en el Ministerio de Cultura? Porque los primeros interesados en defender el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, deberían ser las autoridades del Ministerio, de haber dicho, no, un momentito, aguanta. Más allá de que tú, SUNARP, estés en este tema, mis leyes acá dicen que esto no puede seguir avanzando. Así es, la primera observación en toda esta situación ha debido haber venido del Ministerio de Cultura. Obviamente, acá ya lo estás viendo, el 7 de agosto del 2012 se inscribe ya el Área de Conservación Regional de Choquequirao en mérito a un decreto supremo, número 022-2010 MINAN, el cual afecta a varios predios, entre ellos el de propiedad de la Cooperativa Agraria Ganadera Alto Salcantay, limitada número 16, bueno, 7-7. Bueno, aquí ya se está estableciendo esto, o sea, ya estás viendo de que hay decretada un área protegida, o sea que está sujeta ya a una observación distinta, una observación especial del gobierno, pero sin embargo esto ha continuado. Claro, Entonces, y aquí es donde nos empiezan a surgir las interrogantes al respecto. Ojo que con ese comentario respecto a la investigación de la calidad de suelo para la estación del teleférico, no se busca bloquear un proyecto, ni ponerle un CAE, ni una zancadilla, ni impedir el tema de inversión privada, no. Lo que se busca es que justamente todo esto respete la normativa que hay, porque justamente para eso se han creado todo este marco legal. O sea, para eso estás señalando una zona arqueológica, para eso estás exigiendo potenciarlo, estás planteando a eso se tiene que potenciar como un nuevo foco turístico del Perú, un nuevo atractivo para que vengan millones de turistas al Perú. Claro, pero tienes que protegerlo, pues.